Buenas, pues vamos a hablar de gráficas. Leer una tabla no es difícil leerla, pero extraer conclusiones y saber cómo la distribución de datos sí. Sobre todo cuando las tablas tienen muchos datos. Esta, por ejemplo, tiene 23.000. Así que las gráficas nos ayudan muy bien a visualizar, a entender datos, a detectar tendencias o relaciones entre ellos, ¿vale? En las hojas de cálculo hay unas herramientas estupendas para hacer gráficas en todas, ¿no? Entonces podéis insertar una gráfica bien por aquí, bien por los botones o bien por el menú insertar gráfica, ¿vale? Entonces, una vez que hayas elegido que vas a insertar una gráfica, pues puedes elegir el tipo de gráfica. Vale. Aquí tenéis algunas muy conocidas como las gráficas de línea que vienen estupendamente para enseñarnos una tendencia en el tiempo, ¿sí? O para ver la relación entre dos variables. Una la pones en la X y otra en la Y y puedes ver cómo se relacionan pues Producto Interior Bruto y sanidad o mortalidad infantil y número de hijos o lo que sea, ¿no? Este tipo de gráficos, que a veces queda muy bonito, hace difícil leer o a veces da una impresión incorrecta de lo que se está enviando. Por ejemplo, ¿lo rojo es solamente lo que sube de lo azul o es todo el fondo también? O sea, ¿es la gráfica roja más alta que el azul o solo está puesta sobre ella? Bueno, pues eso, que a veces genera impresiones visuales incorrectas, y a veces se hace adrede y otras veces pues sin intención, pero hay que tener cuidado. Nos gustan mucho los gráficos de columnas porque se entienden muy bien. Cuando se apilan las columnas ya no está tan claro porque es difícil ver, comparar por ejemplo las dos zonas rojas cuando empiezan en lugares diferentes, ¿no? Esto suele venir bien para entender cómo se distribuyen las distintas partes de un todo, por ejemplo, generación de energía en un país. Voy poniendo hidráulica, nuclear, gas, pero también hace difícil comparar los valores, porque ¿cómo comparo yo estas zonas rojas? ¿Cuál es mayor que cuál? Así que no siempre es la mejor manera. Esto tenéis que buscar la manera que os sirve para comunicar lo que vosotros queréis decir. Los gráficos de Tarta en general no nos gustan nada porque dan una impresión incorrecta de las secciones. Cuando son pocas secciones son innecesarios, cuando son muchas secciones son imposibles de leer. Esta se suele usar mucho en ciencia porque solemos tener valores de parejas de variables, solo valores que nos gusta representar así, como puntos, aunque luego escribamos por encima una línea marcando la tendencia que haya, si queremos hablar de tendencias, por ejemplo, ¿no? También tenéis gráficos de burbujas, donde además de las dos variables que tenéis en los ejes, se añade una variable más, que es el tamaño de la burbuja. Esto se usa, por ejemplo, si yo voy a representar Producto Interior Bruto en un eje, mortalidad infantil en otro eje, y quiero representar el tamaño del país, ¿no? La población del país, eso lo puedo hacer con la burbuja. Entonces así podéis ver que cada país tiene una distinta relación entre la mortalidad infantil, por ejemplo, el Producto Interior Bruto, pero también ves que hay unos países que tienen más población que otros y con eso tener una tercera variable representada en dos dimensiones, lo cual es interesante. Bueno, pues según nos valga. Para el buen uso de la gráfica recomendamos siempre el libro de Joaquín Sevilla o las charlas de Iñaki Ucar, que son muy interesantes, pero también podéis buscar en páginas como Our World in Data, que hay una información muy interesante, en la página del INE o en el trabajo de Hans Rosling, que es fantástico. Ahí podéis ver en Gapminder, que es como se llama la página, podéis ver un montón de gráficos y de datos que podéis vosotros graficar. Pondré esos enlaces en la descripción del vídeo. ¿De acuerdo? Aquí tenéis otras que no son tan comunes, pero que pueden ser interesantes, ¿no? Como esta. O esta en la que además hay unas barras de error, que esto lo usamos también mucho en ciencia, no solamente ponemos el punto, sino ponemos el margen de error que tenemos en cada punto. Esta quizá los más jóvenes lo conozcáis por los videojuegos, porque a veces las características de un personaje se representan así. En cada eje de estos que pongo representa una característica, inteligencia, fuerza, habilidad. Y esta línea cerrada, ¿no?, de color azul sería los valores que marca ese personaje en cada uno de los ejes. Y así puedo ver si está proporcionado, si está desproporcionado, si tiene alguna cosa mucho más grande que otra. Ya os digo, son maneras de poner cosas, ¿sí? Entonces, la que os guste, elegidla para vuestra representación. Yo voy a añadir un vídeo sobre el histograma porque creo que es algo que se cuenta poco y es muy interesante. Hasta luego.